que salir a hacer, ¿no? Para poder dar herramientas para nosotros y para el prójimo, ¿no? Sentí como que estábamos siendo sometidos nosotros a un método constructivista como alumnos, ¿no? Entonces vino alguien, nos tiró un problema y dijo, bueno, a ver, con lo que saben, ¿cómo resuelven? Porque hasta ahora era un modelo tradicional el de enseñanza siempre, ¿no? Venía todo, ya estaba todo armado, todo pensado, cómo tenía que ser, y acá vino alguien y nos tiró un problema. Entonces, cuando nos adaptamos a ese problema satisfactoriamente, primero que me sentí muy motivado, pero después de eso dije, y qué bueno sería tener un grupo de personas que nos tiren posibles problemas, ¿no? Como este, pero no que sea una realidad, sino que me llame Guillermo y me diga, mirá, ¿y qué pasaría si mañana sucede esto? Y empezar a pensar qué podríamos hacer frente a esa realidad, ¿no? Bueno, y con respecto a lo que vos decís, yo creo que los entrenadores que más logros en mi país están obteniendo, y no te hablo a nivel internacional, te hablo un nivel nacional, un nivel intra-país, ¿está bien? Son aquellos que van teniendo más sentido común y concordancia entre objetivos, contenidos y lo que realizan en sus entrenamientos como actividades, ¿no? Porque, mira, en todos los cursos que dictamos con Fernando a lo largo de esta pandemia, la palabra objetivos, contenidos y actividades estuvo en casi todos, y la realidad es que a veces no queda muy claro. Lo mismo que cuando uno habla de técnica, táctica y estrategia, a veces no todo el mundo tiene la claridad tiene el ejemplo, pero a veces hay confusiones, ¿no? Entre un término y el otro. Entonces, yo un poquito mirando a los profes que se sientan siempre en las finales de los nacionales o las finales de la Federación Bonaerense, que es la que estamos afiliados nosotros, que tiene gran cantidad de deportistas y adeptos y colegas, creo que eso que vos decís, Guillermo, es así, ¿no? Muchas veces se va a trabajar en la fase central del entrenamiento algo y vos ves que la entrada en calor o la fase inicial no guarda totalmente coherencia con lo que se va a trabajar después. O se hace un ejercicio físico y cuando se le agrega la transferencia no guarda relación con el trabajo físico que se hizo. Aquel que logra empezar a comprender mejor esos conceptos es el que con poquito, pero en forma ordenada, obtiene resultados. Ahora, esa es la dificultad. Yo acabo de escribir, la clave es la relación entre el objetivo y el contenido. Porque mira, a mí me ha tocado ver pseudo expertos de Estados Unidos, Rusia, etcétera, que hacen una clase divina. Cogen a dos atletas que estéticamente manejan muy bien la dinámica divina. Jobchagi, claro, alto, ángulo de 80, 90 grados, excelente. Pero la pregunta es, profe, ¿cuál era el objetivo de la clase? Y ahí hay un hueco en términos colombianos y un vacío en términos epinéticos bárbaro. Es decir, ahí hay un vacío enorme que si tú puedes ser quien quieras ser, pero si tú no conoces de base la pedagogía de la educación física, no vas a poder entender una cosa muy simple que el 99% de las personas no entiende, la relación entre objetivo y contenido. Fernando Aguiliar, te damos toda la palabra. Bueno, llegamos a la didáctica entonces, ¿no? Una disciplina solapada por el taekwondo, donde en las últimas década y media, Darío fue uno de los precursores con un curso que él promueve hace muchísimo tiempo, que se llama Aprendiendo a Enseñar, en donde ahí yo por lo menos es donde me contacté por una de las primeras veces. Había otro profesor que se llamaba Marcelo Fernández, que también era profesor de educación física, que le ponía mucho énfasis a lo pedagógico didáctico, pero Darío
digamos que sostuvo durante muchísimo tiempo, ya van, no voy a decir la cantidad de décadas porque si no, otra vez volvemos con las edades, los cálculos, hace mucho tiempo ya, pero le puso mucho el énfasis a lo didáctico pedagógico. Entonces, ahí lo que ustedes están marcando sobre esta articulación, coherencia que tiene que existir entre el contenido a enseñar, el objetivo y las actividades, eso es pura didáctica. Y que esa disciplina llegue al taekwondo, por ejemplo, tendríamos que estar hablando de una didáctica específica, ¿no? No sé si la educación física ayudaría en este caso, porque la educación física tiene también o intenta tener su objeto de estudio. Ahora, ¿cuál sería el objeto de estudio del taekwondo? ¿No? Y a partir de ahí, ¿cuál sería su didáctica específica? ¿No? ¿Cuáles serían sus métodos de enseñanza propuestos? Entonces siempre estamos con Darío también hablando sobre qué métodos de enseñanza pueden existir dentro de la actividad, cómo denominarlos. Entonces, bueno, ahí, a falta de bibliografía específica relacionada con la didáctica, nos tenemos que salir del taekwondo e irnos, sí, por ahí a la educación física, o al deporte, ¿no? Para poder, o a las ciencias de la educación, para tratar de describir los cómo estamos enseñando, cómo poder programar la enseñanza. Por eso, con el tiempo, este debate epistemológico o de crisis de identidad, ¿no? Que viene existiendo ya también desde hace unos años, sobre que el taekwondo arte marcial está desapareciendo, el deporte se come el arte marcial, entonces aparecen estas vertientes arte marcialista versus deportivistas, ¿no? Bueno, la realidad es que en ambos casos todos necesitan un soporte, una mochila, para salir de la pseudodidáctica, para salir de todo lo que tenga que ver con fundamentarlo desde solamente mi experiencia, sino que también aparezcan las ciencias y disciplinas y hacer algo que ya de la educación física ya no se habla más, que es el debate teoría o práctica. Ese debate, si yo soy práctico, no necesito de la teoría porque tengo muchos años, o sos teórico, entonces no podés hablar de la práctica porque nunca estuviste ahí, ya es un debate anacrónico, es un debate fuera de tiempo, ¿no? O ahora es teoría y práctica, no teoría o práctica. Entonces, todos necesitan de todos, ¿no? Tienen que trabajar de manera cooperativa para poder salir adelante y obtener resultados, ¿no? Que sería finalmente aprender, que los alumnos aprendan, que los alumnos se eduquen, o en el ámbito deportivo o en el ámbito marcial. Fernando, mira, hablaste de crisis de identidad, didáctica, teoría y práctica, anacronía, teoría y práctica. Déjame decirte una cosa. Siempre o idealmente es importante cuadrar el punto de inicio y el punto de cierre de cualquier fenómeno en análisis. Hoy día, la didáctica, por ejemplo, se ha transformado en una encrucijada y en diferentes análisis interpretativos. Sin embargo, la didáctica es clara. Yo hace muy poco me leí un libro interesante y escuché una conferencia, modo doctoral, de un colombiano extraordinario, que dijo simplemente hay que identificar el punto de inicio de la didáctica para comprender finalmente esto que parece interpretativo. Parece que es un proceso experiencial, dado por la experiencia. Sin embargo, esta didáctica, este término didactics,
no existe en todo el mundo. Cabe destacar que en la escuela anglosajona, y hablo de escuela, ya de antemano, en la escuela anglosajona no se habla del término didactics, se excluye, ya lo habíamos conversado anteriormente. Sin embargo, la escuela anglosajona, la escuela francófona y la escuela alemana hacen un determinante o determinan de alguna forma qué es la didáctica. El problema es cómo las estamos interpretando, porque siento o interpreto que tú estás interpretando el fenómeno solamente de manera interpretativa, excluyendo las escuelas que determinan finalmente qué es propiamente dicho la didáctica. Por ejemplo, para los francófonos, la didáctica, o ellos se obsesionaron en una didáctica de entender una didáctica para todos. Una didáctica para... Es decir, un cuándo es cuál para cada cual para todos. Fracasaron. Los alemanes por ahí entendieron otra cosa. Y en términos sencillos, porque la palabra didáctica creo que no tiene un sustento, una base sustancial determinante en nuestro continente y por tanto es una encrucijada en nuestro continente. ¿Y por qué lo digo? Porque vienen muchas tendencias anglosajonas. Y tú sabes muy bien que la escuela anglosajona excluye el término, porque le da un sentido moral. Entonces, ¿qué es lo que hace con la didáctica? Al excluirla, te tienes que coger de otras o interpretaciones personales de entender lo que es la didáctica, o coger otras escuelas, la francófona o la alemana. La pregunta del millón es, ¿vamos a entender la vida de manera interpretativa y porque Juan Pérez lo escribió? ¿Vamos a hablar de un todes porque Juan Pérez lo escribió? ¿Vamos a desafiar la biología completa y vamos a creer en el aborto, excepcionando que la unión del cigoto es ya vida, según toda la biología? ¿Vamos a caer en el proceso interpretativo personal para darle finalmente cabida a los términos? ¿O vamos a acuñar el inicio y el final de otra referencia? Escuchamos, Fernando. Bueno, la didáctica es una disciplina. Su objeto de estudio siempre está en debate, está en discusión. Podemos tomar diferentes autores, ¿no? En donde algunos sostienen que es la clase, ¿no? La didáctica analiza la clase. ¿Desde dónde? Desde el posicionamiento del enseñante, ¿no? Para otros son las teorías de la enseñanza, los métodos de enseñanza. Sí, lo que tratamos de hacer es empezar con un tema y esto va generando todo un hilo y una red, ¿no? de nodos que que van permitiendo que vayamos analizando situaciones que tienen que ver con la clase. Estamos hablando ahora de la clase, ¿no? ¿Y de quién da la clase? Por lo tanto, volvemos siempre al enseñante, ¿no? Desde mi punto de vista, nosotros estamos ya en un momento en donde deberíamos organizar ya el recorrido del futuro enseñante, desde dónde tiene que surgir y hacia dónde podemos ir colaborando y guiándolo para que siga un camino. Entonces, yo creo que vamos rumbo a eso. Lo que pasa es que son procesos súper largos, ¿no? Por ejemplo, el proyecto que estamos acompañando a Darío, que es a través de un diplomado universitario, eso es un proyecto que nace y que uno espera que ya quede implantado dentro de la cultura, ¿no? Que es, bueno, yo quiero tomar contacto con las ciencias y disciplinas y me meto en la universidad, ¿no? Y ahí es muy emocionante también, y eso es lo que tiene cuando uno entra en contacto con la educación, cómo uno va acompañando el recorrido de los participantes y cómo el participante piensa cuando ingresó y cuando egresó, ¿no?
Y es muy lindo escuchar los comentarios de cuando egresan. Eso quiere decir que, de alguna manera, haber tomado contacto con saberes impactan, ¿no? Cuando uno se pregunta, ¿qué es aprender? Y es generar cambio de conducta en las personas, ¿no? Y eso es notorio. Entonces, ¿qué mejor, qué acto o acción más maravillosa es proveer de educación a las personas? ¿Por qué no hacerlo? ¿No? Entonces yo creo que ahí viene un poco la llave de todo esto, que es cada vez ampliar más estos espacios educativos para que la gente pueda acceder. Adelante, Darío. Réplica. Pasé a ser un espectador Sí, maravillado escuchando. yo también pasé a ser un espectador, realmente. Me relajé Eh, con Fernando. yo, mientras los escuchaba, eh, iba pensando en algunas palabras, ¿no? Algunos términos que tienen que ver quizás más relacionados al entrenamiento, pero que uno lo puede llevar a su vida, ¿no? La individualización, que hablamos de individualización de las cargas cuando hablamos de los principios del entrenamiento, la especificidad, ¿sí? Y si eso uno lo lleva al docente, lo lleva al profesor, el hecho de que somos individuos, de que somos diferentes, yo creo que todo lo que están hablando ustedes dos, que los dos tienen razón de lo que cuentan, ¿sí? Yo puedo decir que los dos tienen razón porque es de donde me pongo a enfocar mi mirada. Pero si yo cambio un poco mi mirada, ya puedo decir, no, la razón la tiene Guille. O si cambio mi mirada, puedo decir, la razón la tiene Fernando. Ahora, yo creo que lo fabuloso de todo lo que está pasando es que la gente tiene acceso a escuchar, en este caso, dos puntos de vista diferentes, ¿está bien?, sobre algo, y ver qué es lo que se adapta con uno, con el pensamiento de uno. Porque nosotros estamos hablando del taekwondo, y si yo agarro 10 entrenadores de taekwondo, pueden tener 10 visiones distintas de lo que quieren lograr con el taekwondo, de lo que quieren lograr con su enseñanza, porque cada uno le puede dar un enfoque diferente, ¿no? Va a estar el que no le interesa tanto la educación o ser un agente educativo a través del taekwondo, ¿está bien? Educar a través de, sino que el taekwondo pasa a ser lo más importante, ¿no? Pasa a ser el objeto. Entonces, obtener una medalla pasa a ser lo más importante para esa persona. Desde el mundo fenomenológico, ¿verdad? No interpretativo. Exacto. Te doy la razón, Entonces, ¿sabes? Que tú estás haciendo la distinción desde el mundo fenomenológico, es decir, finalmente el objetivo orientado a la medalla, y Fernando está diciendo desde el mundo más interpretativo. Claro, los dos aguantan, y como dice Darío, claro, los dos valen y valen mucho. El punto es en el mundo fenomenológico, donde todos los recursos, todas las intenciones se forman instrumentalizadamente. Y me parece muy interesante lo que dice Fernando, porque en un mundo tan instrumentalizado donde corremos atrás de los logros, ¿cierto? Incluso los logros, no de medallas, sino que los logros de rendimiento, que ya se empieza a instrumentalizar. Hace muy poco le decía yo a Fernando, ¿existe la pedagogía o la educación sin la instrumentalización? O es decir, en términos sencillos, ¿existe esa educación sin el facto, el hecho, lo fenomenológico, la medalla? ¿Existe el deporte sin la medalla? Fernando por ahí tiene una teoría que dice, sí, hay cuestiones que mueven a los seres humanos, un tanto humanista, pero también todos los recursos se están metiendo al hecho, al facto, al fenómeno en cuestión que tú por ahí analizas. Entonces yo creo, a modo de resumen y conclusión, pero también asociación, y como bien lo dices tú, Darío, tenemos que tratar y que la educación sea un proceso emancipatorio
del ente, del ser ontológico, como bien acuña Fernando, pero también fenomenológico, que no nos podemos salir de ahí. Es instrumental, ¿verdad, Darío? Así es. Y un poquito a modo de resumen, yo lo que digo es que toda la vinculación que ha tenido la educación, ¿sí? La educación, las ciencias aplicadas al deporte, con nuestro deporte, lo que te da es herramientas para que cada entrenador busque su mejor versión, Déjame ¿verdad? hasta ahí, Darío, déjame hacer una interrupción. El mundo que nos enseñó Fernando, la academia, fue fenomenológico, fue instrumental. Nunca te enseñaron a medir el proceso emancipatorio ni del alma ni de la interpretación sensorial respecto a un fenómeno en análisis. Por eso es que Darío en su momento se fue al estudio fenomenológico de la fisiología. Entonces, esta narrativa, comillas que en Estados Unidos por ahí no sirve, pero sí en Argentina porque el tercer consumidor de filosofía del mundo, es un tema de 2 más 2 es 4, fenomenológico en análisis en cuestión. A la gente le interesa que el chico baje de peso, no que se emancipe. A la gente le interesa que llegue la medalla y para eso, comillas, nos contrata, ¿verdad? Yo entiendo tu postura, Fernando, si bien en términos positivistas, fenomenológicos, no tiene mucha cabida, pero claramente es muy importante, sobre todo, como dice Fernando, en los procesos de iniciación y desarrollo. Fernando, te damos la palabra para que, por favor. Bueno, yo también entonces, a modo de conclusión, la educación hoy debería ser un proceso integral, donde deberíamos conocer las distintas posturas, ideas, pero yo creo que los absolutismos es lo que no ayudan en la formación y en la educación de las personas, ¿no? Porque el absolutismo ciega, el absolutismo bloquea, el absolutismo no permite que otras opiniones y otras miradas puedan compartirse, compararse. Así que yo creo que la mirada interdisciplinaria o transdisciplinaria nos puede ayudar para que el mundo biológico, el mundo psicológico, el mundo sociológico, el mundo afectivo, el mundo espiritual, puedan convivir todos en un mismo espacio, ¿no? Ni uno ni al extremo del otro, sino poder estar compartiendo entre todos para ayudarnos a ser mejores personas y poder llevarnos bien, porque al fin y al cabo vinimos a la sociedad para convivir, y para convivir nos tenemos que llevar bien entre todos frente a la diversidad, ¿no? Mira, 2 palabras, diversidad y mejores personas. Creo que es un argumento peligroso socialmente, porque ¿qué es ser buena persona, verdad? Yo conozco un profesor que por ser buena persona le dijo a una chica que abortara con 15 años de edad, por la didáctica y por la dialéctica inclusiva. Creo que no pasa por ser absolutista, pasa por ser, porque el relativismo, que acuño por ahí a Fernando, creo que marea y creo que no está permitiendo la distinción incluso hoy día en facto y cultural del respeto por lo que es la biología. Por el relativismo estamos pensando que detrás de una barriga a los 8 meses no hay un ser humano. Esa es otra conversación que por ahí hay que tenerla, que influye obviamente en la política de la educación, porque no excluyamos el deporte ni la política el deporte ni la educación de la política. Son, en estricto rigor, antes del año 60, son políticas educativas y políticas deportivas, excluyendo después del año 60. Entonces creería yo que hay argumentos peligrosos en términos de inclusión, sobre todo que en el seno del país de ustedes se está dando y que por ahí está propagando un modelo de pensamiento, para a mi entender, que es muy relativista y que acopla al
absolutismo como incluso desafía la biología. O sea, pensar que desde los parámetros biológicos, y por eso que yo una vez escribí lo siguiente: un entrenador no podría estar de acuerdo al aborto. Suena aterciopelado quizás lo que estoy diciendo, pero ¿por qué no podría estar de acuerdo con el aborto, Darío? Porque la biología sería desafiar completamente a la biología por un relativismo causal, por una posverdad de Foucault. Entonces, el punto es, el deporte se ancla más al relativismo subjetivo, materialismo dialéctico, o al positivismo neto, que 2 más 2 es 4, y por tanto la biología y por tanto el ser humano parte en un cigoto. Estamos, y aquí cierro con esto, estamos de acuerdo con que en Cuba se generen iniciativas de aborto para segregar más hormonas y demás. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se tiene que patentar como doping o lo dejamos así? Ese es un tema político que por ahí creo que yo alcanza para un tema en análisis bárbaro, genial, sumamente extraordinario. Mira lo que voy a hacer. Si me pide, de ahí voy a cerrar para que les dé el derecho a réplica a ustedes, pero antes de eso voy a, digamos, leer un poco los comentarios que están ocurriendo en este momento. Dice el maestro Jorge Rocha de México, si no me equivoco, séptimo Dan. Saludo Guillermo y Fernando. Dice, me encanta verlos juntos. Nunca lo pensé. No lo soñé nunca. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que se lo imaginó, pero a la vez, ¡pum!, lo destituyó inmediatamente. Después dice Ramón de la Cruz. Saludos. Gracias, Jorge. Milton. Buenas noches, maestro. Excelente tema. Aquí estoy para seguir aprendiendo. Muy buena frase, Milton. José Miguel Oyarzo de Coquimbo, gran entrenador. Me saco el sombrero en Chile por él. Saludos a los maestros Darío y Fernando. Muchas gracias. Jorge Rocha. SBN es todólogo, pero solo para orientar o poder hablar con el experto. Ya sé, el psicólogo o nutriólogo, ser un puente entre el atleta y el experto. Giovanni Garzón dice, saludos maestro. Milton nuevamente nos dice, excelente, gracias por compartir, doctor Guillermo, y a los ponentes, maestro Darío Bonfante y maestro Fernando Aquilián. Álvaro Vidal Martínez, el mejor entrenador de Colombia, profesor de educación física, la única medalla olímpica. Saludos amigos, Darío, Fernando y Guillermo. Un gran saludo, Álvaro. Sabemos que estás ahí en la lucha por querer darle un sentido más próspero a Colombia. Milton, primero, ¿no sería la vocación? Claro que sí, Milton, sin duda. Javier Volanquet, me parece que es de Cuba. Saludos, maestro. Miguel Edel Basilo Olguium, maestro, de verdad que amena la reunión. Mis felicidades, excelente, maestro. Jorge Rocha, nuevamente, entonces, en general, Choi, el general Choi, era un pésimo maestro porque sabía didáctica. Mira, yo creo que un pésimo maestro es quien lo hace pero no sabe explicarlo. Allí está, por ejemplo, el maestro de Colombia, no sé cómo se llama, ha ganado un mundo campeonato en Punce, pero a mi entender es un pésimo maestro porque la relación epistémica con la enseñanza, a lo mejor estoy equivocado porque es nociológico y explica que esto es una víbora, pero de pronto no tiene la terminología y el estudio académico para poder enseñar, pero gana, qué sé yo. Posada, el maestro Posada para mí es una apreciación, gana pero no sabe enseñar porque no sabe narrar lo que sabe, comillas, si es que lo sabe. Si es que lo sabe, porque lo sabe educando o porque lo sabe adiestrando. El entrenamiento en la Real Academia Española es sinónimo de adiestramiento. Si una cosa es saber en la narrativa y otra cosa es saber en la empiria. Milton Felipe Ramos,
Bien, muy bien, maestro Fernando. Totalmente de acuerdo con Fernando. También. Charlie Tecadé, Puslia, saludos desde Perú, Trujillo. Carlos Morales, saludos desde El Salvador. Alejandro Zúñiga, saludos, Dari y Guille. Jorge dice, en toda Latinoamérica hay que respetar los escritos, porque a veces a mí me ha pasado, yo escribo y no me dicen los escritos, y uno dice, dice Jorge Rocha, en toda Latinoamérica muchos maestros en educación física estudian 5 años para al final aventar un balón, claro, en clase todas las horas, mientras en un instructor de taekwondo aprende durante 5 años de su maestro, solo enseña taekwondo, ¿quién sabe más? Él hace en el fondo, Jorge, una comparativa entre ese tipo que estudió 5 años y lo único que hace es coger el pito y el balón. Sin embargo, este maestro autodidacta, que por ahí Darío habló mucho de eso, y le vamos a dar la palabra inmediatamente a Darío para que por ahí responda ese tema. Adelante, Darío. Yo creo que la palabra que dije antes, individualización, ¿no? Es decir, no todos los profesores de educación física van a tirar una pelota sin fundamento para hacer pasar el tiempo y cobrar su salario, ni todos los profesores de taekwondo son especialistas en lo que hacen. Entonces, yo creo que el análisis es individual de cada uno. Cuando uno tiene un profesor de taekwondo que tomó sus 5 años, como dice el profe con su maestro, además estudió 5 años el profesor de educación física y vuelca los conocimientos para perfeccionar su clase de taekwondo, estaría potenciándose como docente, ¿verdad? Entonces, creo que lo que él dice es una realidad. Hay profesores que hacen eso y bueno, no son los que quizás sientan la vocación de enseñar, son los que trabajan de profesor de educación física con esa realidad, ¿verdad? Sí, mira, pienso yo y le voy a dar la palabra inmediatamente a Fernando de manera amena y lo más equitativamente posible, para de alguna manera, si, decantando, cerrando este conversatorio. Fernando, ¿qué nos podrías decir para cerrar, eh, digamos, este conversatorio que no se planificó y que tuvo un devenir, digamos, de la misma conversación? Adelante, Fernando, la palabra es tuya. Bueno, a mí, como siempre, me apasionan estos temas que tienen que ver con la formación, con la educación, con la didáctica. Bueno, con Darío hemos tenido muchísimas charlas, siempre aprendemos uno del otro, nos vamos escuchando y siempre es muy enriquecedor. Yo he escuchado los comentarios de los colegas y bueno, puedo opinar porque bueno, uno está en la cosa, ¿no? de la formación. Didáctica tienen todos los profesores, todas las personas tienen didáctica. No hay algunas personas que tienen y otras que no tienen. Hay una autora que se llama Alicia Camillioni que escribió un libro que se llama El saber didáctico, en donde ella hace como una especie de clasificación, ¿no? O análisis sobre las distintas formas de manifestar esas formas de enseñar. No es que algunos no saben o no entienden. Todo el mundo puede enseñar. El tema es de dónde obtienen esos saberes para poder enseñar. Lo de enseñó bien o enseñó mal, bueno, eso queda en lo subjetivo, ¿no? Pero todo el mundo tiene didáctica. Hay que ver cuál es digamos, su mochila de saberes en el momento de enseñar. Ahora, como decía el profe Darío, y esto tiene que ver con de dónde uno obtiene sus saberes para poder enseñar, ¿no? Y dentro de actividades de tipo no formales, como puede ser el taekwondo, el fútbol, el básquet, muchos pueden haber logrado obtener sus saberes por ser autodidactas, otros por copiar modelos, otros por tomar cursos, otros por hacer carreras. Es decir, es muy heterogéneo el público del enseñante en el momento de querer dirigir una clase o una sesión de entrenamiento, de dónde pudo haber obtenido sus saberes. Pero yo creo, para poder cerrar, lo mejor
es empezar a pensar en una idea de profesionalización del que da clase. Yo creo que deberíamos ir un poco hacia ese camino, ¿no? Porque ya estamos en el año 2021. La idea a mí del boca en boca, ya es como que está quedando un poquito en el tiempo, ¿no? Se lo podemos dejar a Aristóteles con la mayéutica y en el momento de que iban caminando en Grecia difundiendo sus saberes. Yo creo que estamos ya en otras épocas. Y bueno, lentamente, pero iríamos camino un poco a eso, me parece. Fernando, una pregunta. ¿La educación busca la objetividad o la subjetividad? La educación deportiva. No entiendo la pregunta. Tú dijiste que se busca la subjetividad en los procesos educativos. Enseño bien o enseño mal, eso es un proceso subjetivo, dijiste tú. Entonces, yo en base a eso te pregunto, la educación busca, desde tu realidad, obviamente, desde tu interpretación, ¿busca ser objetiva o ser subjetiva? No. La educación es un fenómeno social, es un fenómeno inherente al ser humano, no se puede clasificar en algo objetivo o subjetivo. Lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque todos los indicadores son objetivos, desde la OSD, desde los criterios de la PSU, desde la clasificación de una medalla, que es un número 1. Sí, esos son los datos duros. Después está, vos sabés bien, porque sos investigador, están los datos duros y después está la interpretación, el análisis y el aspecto cualitativo de cómo uno interpreta esos datos duros. Entonces, para uno decir, aquella enseñanza es buena, bueno, ¿qué entendés por enseñanza buena? Vos también recién decías, ¿qué es ser una buena persona? Bueno, tenemos que tener un modelo filosófico de qué es ser una buena persona, porque si no, uno no podría decir, bueno, yo estoy formando un sujeto claro, ético y moralmente por eso te pregunto, una buena persona. Eso, desde la instrumentalización, la ciencia, la tecnología, los criterios OSD, la prueba PISA internacional. Bueno, todo eso es objetivo, los datos son objetivos. Por eso te pregunto, ¿quién arma las herramientas, los instrumentos? Por eso te pregunto, y te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Uno busca una educación objetiva, un ganar o perder? ¿O busca un estar punteando en la prueba PISA? Comilla, un indicador de Gini superior al del año pasado, o uno busca una subjetividad en la realidad. Yo no lo plantearía. En el proceso educativo no es una o la otra. Yo creo que las dos cosas van de la mano. Es que, ¿sabes por qué te lo pregunto? Y aquí un deportista que objetivamente vos lográs un objetivo. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque la tasa de deserción de la escolaridad argentina es sobre el 30%. Eso no es subjetivo. Porque tampoco es subjetivo que solamente de 50 millones de habitantes, Zamorano solamente tuvo la medalla de bronce. Eso no es subjetivo. Entonces, te lo pregunto porque finalmente, a mí me genera ruido, que finalmente toda la educación se expresa en datos. ¿Me entiendes? No en un correlato ni una relativa subjetiva. O sea, Chile es el primer país de Latinoamérica en tener los mejores resultados de la prueba PISA. Ese es el dato bruto, ¿cierto? Y lo que dice Fernando, que también existen los datos. Entonces, ¿qué buscamos finalmente? ¿Estar allá o no estar allá? Bien, yo creo que las dos cosas van de la mano, que hay cosas que son objetivas, que son esos datos y que pueden formar parte de un objetivo, pero quizás no forman parte de un fin. Es decir, si yo tengo, vamos a suponer, un medallista y se logra el objetivo con el dato duro que se obtiene esa medalla, pero todo lo que pasa después con esa persona de haber obtenido la medalla, cómo asume el ganar, cómo se comporta después de ganar, qué devuelve o no a la sociedad, al deporte o lo que fuese después de ganar, cómo se retroalimenta el deporte con ese ganar, eso ya no es objetivo,
porque las personas no son objetivas. ¿Se Pero, entiende? pero yo Entonces, creo que las personas son, comillas, cito, Darío Bonfante, 1,70 m, peso 80 kilos, género masculino, y eso es objetivo. O sea, sí, eso es objetivo. la definición de una persona no está siendo filosófica, está siendo instrumental. Ojo con este punto. Pero vos fíjate que cuando uno habla de sus antepasados, de sus abuelos, de sus padres, no recuerda los datos duros. Muchas veces recuerda lo subjetivo. Me acuerdo de mi mamá, no porque cuánto medía ni cuánto pesaba. Me acuerdo de mi mamá por lo que me enseñó, dándome el ejemplo que era una luchadora de la vida y salía a trabajar todos los días. Entonces, Yo creo yo que lo que para digo es... la pregunta es la siguiente.